Feliz y bendecido día a todos los que nos ven por este medio. Estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui en la República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente agradecido con la Junta Directiva de mi Colegio de Contadores Públicos por la oportunidad de estar acá nuevamente con ustedes, especialmente agradecido con la Secretaría de Estudios e Investigaciones a cargo de la doctora Yoselina Rondón por esta nueva oportunidad que me permite a usted presentarles el tema, un tema que es de especial interés porque todavía en Venezuela, para este día de hoy, 8 de marzo de 2021, estamos todavía en el proceso de la declaración anual de renta, sobre todo de aquellas empresas cuyo cierre económico coincidió con el 31 de diciembre de 2020. Este tema es el referido a las prestaciones sociales y el impuesto sobre la renta. Las prestaciones sociales, que son obligaciones que tienen las entidades, obligaciones laborales con sus trabajadores, donde les compensan su antigüedad y en cierto modo se protegen cuando ocurre la cesantía, cuando ocurre la terminación de la relación laboral. Esta obligación que tienen que reconocer las entidades en su finanza, en su contabilidad, lo hacen contra una cuenta de gasto. Entonces la idea es hasta qué punto ese gasto que se origina allí contablemente es o no deducible de la renta gravable de las entidades de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Pero antes de presentar el tema, vamos a presentar a este servidor, que es quien va a servir el día de hoy de facilitador. Mi nombre es Rister Rodríguez, yo soy contador público, licenciado en Administración, especialista en Derecho Tributario, certificado en BENIF por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. BENIF es como se denominan en Venezuela los principios de contabilidad generalmente aceptados. También me desempeño como experto contable judicial en los tribunales de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Bien, para presentar el tema es muy importante conocer primero cómo se efectúa el reconocimiento contable de este beneficio laboral y ya estando claros en ese tema, hasta qué punto el gasto que se origina allí del reconocimiento de esa obligación es o no deducible de la renta. Lo primero, la normativa contable aplicable. En Venezuela se aplican las normas internacionales de información financiera, tanto el estándar para grandes entidades como el estándar para las pequeñas y medianas entidades. En el caso específico de los beneficios a empleados, y dentro de los beneficios a empleados están las prestaciones sociales, para las grandes entidades, para las entidades que cotizan en los grandes mercados bursátiles, aplica la norma internacional de contabilidad 19, que es la que establece el tratamiento contable de beneficios a empleados. Y para las pequeñas y medianas entidades, para las entidades que no cotizan en mercados bursátiles, que no tienen obligación pública de rendir cuentas, está la sección 28 de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Ambas normas se aplican en Venezuela acompañadas de un boletín local, un boletín emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el BEA-BENIF número 9. BEA-BENIF significa Boletín de Aplicación en Venezuela de la Norma de Información Financiera. Ese BEA-BENIF número 9 es el que establece el tratamiento contable específico para el régimen de prestaciones sociales y la indemnización por terminación de la relación de trabajo, que son dos aspectos específicos de Venezuela que no están específicamente tratados en la norma. Y que, muy importante, la normativa contable en este caso toma en cuenta lo establecido en la legislación laboral local. En ese sentido, ¿cuál es la legislación laboral local? En Venezuela tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que está vigente, esa es la ley sustantiva laboral que está vigente desde su publicación en Gaceta el 7 de mayo del año 2012. De esta ley derivan dos reglamentos, el reglamento parcial referido al tiempo de trabajo, que fue publicado en Gaceta en abril de 2013, y está todavía vigente el viejo reglamento general de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2006, que está vigente en aquellos aspectos que no coliden con la ley. Pero en el caso específico de las prestaciones sociales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 92, reconoce el derecho de los trabajadores
de todos los trabajadores que laboren bajo relación de dependencia, sean públicos o privados, para el sector público o sector privado, el derecho a recibir prestaciones sociales que les compensen su antigüedad en el servicio y que los amparen en caso de cesantía, es decir, de la culminación de la relación laboral. Y haciendo un resumen de nuestra legislación laboral en ese aspecto, esas prestaciones sociales se le van a pagar al trabajador cuando culmine la relación laboral y se van a calcular retroactivamente sobre la base del último salario devengado. Y eso tiene un límite para su pago dentro de los 5 días siguientes a la fecha de culminación de la relación laboral. Ahora, pero ¿cómo se determina esto durante la relación laboral del trabajador? Y aquí nos tenemos que ir necesariamente a lo que establece el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Mientras el trabajador se mantiene activo en la entidad, los literales A y B del 142 establecen que se calculará una garantía. Primero, una garantía trimestral de 15 días de salario integral que se abonará al trabajador en ese periodo trimestralmente. El derecho a este depósito nace desde el momento de iniciar el trimestre. Pero adicionalmente, el literal B establece una garantía anual de 2 días de salario por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario. El artículo 71 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Trabajo es el que indica que esa garantía anual se causará cumplido que fuere el segundo año de servicio. Adicional a esas garantías que corresponden al trabajador mientras está activo en la entidad, el literal C del 142 establece que cuando culmine la relación laboral, solo cuando culmine la relación laboral por cualquier causa, puede ser retiro, puede ser despido, por cualquier causa, es cuando se calculará retroactivamente las prestaciones sociales sobre la base del último salario devengado, y el literal D de ese artículo 142 indica que al trabajador se pagará lo que resulte en mayor monto. Claro, por la situación de hiperinflación que desde algunos años está viviendo nuestro país, donde la hiperinflación implica una pérdida acelerada del poder adquisitivo de nuestra moneda, esto ha generado que aunque un trabajador tenga poco tiempo en una entidad, el cálculo retroactivo sobre la base del último salario genere un mayor monto, una mayor cantidad que lo que tiene acumulado en las garantías, porque hay una diferencia abismal entre el salario que ese trabajador tiene al momento de culminación de su relación laboral que el que tenía cuando comenzó su relación en la entidad. En ese sentido, desde el punto de vista contable, se requiere reconocer ese mayor pasivo, que es la diferencia entre ese acumulado por retroactividad y las garantías que ha venido acumulando ese trabajador. Esa diferencia entre ese acumulado por retroactividad y las garantías acumuladas es lo que pudiéramos denominar acumulado por retroactividad de las prestaciones y que se debe reconocer contablemente contra una cuenta de gasto, así como las garantías también se reconocen contra una cuenta de gasto, ya sea que esas garantías se abonen en la contabilidad de la entidad o si se abonan en un fideicomiso o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, igual en la contabilidad de la empresa va a quedar una partida de gasto, independientemente pues que haya una salida de efectivo para abonar en ese fideicomiso, sea en un fideicomiso o en un Fondo Nacional de Prestaciones o en la contabilidad de la entidad. Entonces, ese acumulado por retroactividad que legalmente se determina es cuando culmina la relación laboral por principio de contabilidad. Por establecerlo así, el BA-BENIP número 9, ese cálculo retroactivo se debe efectuar contablemente a la fecha de cierre económico de la entidad. ¿Y cómo se aplica esto? Vamos a ver entonces qué establece el BA-BENIP número 9. El BA-BENIP número 9, que es un principio de contabilidad local y que ya habíamos conversado, ya habíamos mencionado, que establece el tratamiento contable específico para el régimen de prestaciones sociales, es el que establece en su párrafo 16, y ustedes lo pueden ver en la lámina que está citado textualmente,
En ese párrafo 16 clasifica las prestaciones sociales como un beneficio post-empleo. Vale recordar que las normas internacionales de información financiera, tanto la NIC 19 como la sección 28, establecen 4 clasificaciones para los beneficios empleados. Mientras el trabajador está activo, están los beneficios a corto plazo y los beneficios a largo plazo. Cuando culmina la relación laboral, están los beneficios por terminación y los beneficios post-empleo. Las prestaciones sociales en este caso, de acuerdo con ese párrafo 16, se clasifican como un beneficio post-empleo y el tratamiento contable específico, de acuerdo con ese párrafo 16, es el que aplica a los planes de beneficios definidos, ya sea los que están establecidos en la NIC 19 para grandes entidades o los que están establecidos en la sección 28 para pequeñas y medianas entidades. Ahora bien, ¿cómo hacer el cálculo retroactivo? El párrafo 20 indica que las empresas, las entidades, pueden escoger dentro de sus políticas contables uno de estos 2 métodos. El método de las suposiciones actuariales, o mejor conocido como el método de la unidad de crédito proyectada, o pueden optar por un método simplificado. El método de la unidad de crédito proyectada es aquel que utiliza unos supuestos actuariales, como por ejemplo la posibilidad de los incrementos de salario de esos trabajadores en el futuro, los servicios que prestarán a futuro esos trabajadores que están activos actualmente, inclusive la posibilidad de la mortandad a futuro de esos trabajadores que están actualmente en servicio en la entidad. Y sobre la base de esas suposiciones actuariales, hacer una proyección a futuro del impacto financiero de ese pago único por retiro que la empresa hará cuando culmine la relación laboral. Entonces están destinados a estimar ese impacto financiero que va a tener en el futuro, hacer una proyección de ese monto que se va a pagar en el futuro, pero lo traen a valor presente aplicando la fórmula del valor presente neto. Por supuesto, ese cálculo que se hace por el método de la unidad de crédito proyectada, eso no lo hace el contador público. Por lo general lo hace un profesional que la norma lo define como actuario, aunque no obliga a contratar un actuario. Y en Venezuela esos profesionales se denominan, los profesionales que realizan esa actividad, esos cálculos actuariales, se denominan licenciados en ciencias actuariales y que egresan de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. Ahora bien, también la norma internacional establece, en el caso de la NIC para pymes, en el párrafo 28.19, 28.19 significa párrafo 19 de la sección 28, que si por ejemplo en el caso de las pequeñas y medianas entidades, el método de la unidad de crédito proyectada representa un costo o esfuerzo desproporcionado, puede aplicar una metodología simplificada. Y esa metodología simplificada, en ese párrafo 28 y 19, indican inclusive cuáles suposiciones actuariales se pueden ignorar. Y en el caso de grandes entidades, la NIC 19, si bien es cierto, en el párrafo 76, hace referencia a que el método de las suposiciones actuariales, unidad de crédito proyectada, es el mejor método, es el más idóneo, no establece que sea el único. En el párrafo 60 de esa norma se reconoce el uso de métodos abreviados de cálculo. Claro, cuando hacemos referencia tanto a la NIC para pymes y en el caso de las NIC de grandes entidades, es importante recordar que para el día de hoy, 8 de marzo de 2021, las NIC para grandes entidades que aplican en Venezuela son las que corresponden al libro 2019, de acuerdo con nuestro BABENI número 8. Y en el caso de la NIC para pymes, la enmienda 2015. Para el día de hoy son las que están vigentes en Venezuela, aplican en Venezuela. Ahora bien, si la entidad decide no aplicar el método de la unidad de crédito proyectada, puede aplicar entonces el método simplificado. ¿Cuál es el método simplificado? Lo describe ese párrafo 20 en su literal A. Básicamente, ese cálculo simplificado implica calcular retroactivamente las prestaciones sociales de cada trabajador activo sobre la base del último salario devengado, tomando 30 días por cada año o fracción superior
a 6 meses. Y el literal B de ese párrafo 20 nos indica que si de ese cálculo retroactivo resulta un mayor pasivo que el que se tiene acumulado en la garantía, esa diferencia de ese mayor pasivo se debe reconocer contablemente contra una cuenta de gasto. Así como en su momento las garantías también fueron reconocidas contra una cuenta de gasto. Eso implica manejar también hasta qué punto esa partida de gasto es deducible de la renta. Y para ello necesariamente tenemos que citar lo establecido en ese sentido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero primero estar claro que contablemente, al cierre de cada ejercicio económico, por establecerlo así, el Vean Venir número 9, que es un principio de contabilidad local, las entidades deben hacer un cálculo retroactivo de las prestaciones sociales de los trabajadores activos. Y si de ese cálculo retroactivo, y por lo general es así debido al fenómeno hiperinflacionario que está viviendo Venezuela, y si de ese recálculo resulta un mayor pasivo con respecto a las garantías acumuladas, se debe reconocer ese mayor pasivo, esa diferencia por ese mayor pasivo de prestaciones sociales contra una cuenta de gasto. Si una entidad no hace ese cálculo retroactivo a la fecha de cierre económico, no está cumpliendo con BENIF, no está cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Ahora, ¿hasta qué punto el gasto que se genera allí de reconocer esa obligación es deducible de la renta? Eso es lo que vamos a ver ahora, de acuerdo con lo que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta. El artículo 27 de nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta, cuya última reforma fue del año 2015, enuncia una serie de egresos que se consideran como deducibles de la renta. Pero establece ese artículo las condiciones generales de esos egresos que son deducibles de la renta bruta para poder establecer el enriquecimiento neto global de ese contribuyente. Deben ser egresos causados, no imputables al costo, normales y necesarios hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Como podemos ver, hace referencia a egresos causados, no necesariamente pagados, egresos causados. Claro, en algunos enunciados sí hace referencia, como en el caso de los tributos, que deben ser efectivamente pagados, pero ese no es el caso de las indemnizaciones laborales, y que no se hayan imputado al costo de un activo. Ahora bien, ese artículo 27, específicamente en su numeral 4, es cuando hace referencia a las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo, determinadas conforme a la ley o a contratos de trabajo. Y el subrayado es nuestro. Aquí se agrega un elemento adicional cuando se refiere a indemnizaciones laborales. El gasto que se genere allí por este concepto, que se reconozca contablemente por este concepto, no solamente debe ser un egreso causado, no solamente que no debe estar imputado al costo de un activo, sino que se debe haber determinado por obligarlo así la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que es la que determina cómo se calculan los beneficios laborales, los beneficios empleados. En ese sentido, ¿qué establece la Ley del Trabajo? Y aquí volvemos nuevamente al artículo 142. Ahí establece que mientras un trabajador se mantenga activo, literal A, una garantía de prestaciones sociales trimestral, 15 días de salario integral que se abonan trimestralmente. El derecho a este depósito nace desde el momento de iniciar el trimestre. El literal B del 142, conjuntamente con el artículo 71 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que cumplido el segundo año, adicionalmente a la garantía trimestral, se va a abonar una garantía anual de 2 días de salario por cada año, pero son acumulativos hasta llegar a 30 días de salario integral adicionales a la garantía trimestral. Estos depósitos anuales y trimestrales que se reconocen contra una cuenta de gasto, ese gasto es deducible de la renta. ¿Por qué?
porque corresponde a un egreso causado. Está calculado por obligarlo así la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Pero se reconoce como gasto siempre y cuando no se impute al costo de un activo. Y aquí es donde hacemos la salvedad. En el caso de empresas manufactureras, empresas industriales, donde esa garantía se impute a los costos de transformación de los inventarios, esa garantía no es deducible de la renta. Y aquí vamos a repasar un poco contabilidad de costos. ¿A qué nos referimos con los costos de transformación de los inventarios? ¿Qué es el costo de transformación? ¿Qué es el costo de conversión? Aquí nos estamos refiriendo, el costo de conversión es aquel que involucra a la mano de obra directa y a los costos indirectos de fabricación, que es lo que hace posible transformar una materia prima en producto terminado. Entonces, la mano de obra directa es la que corresponde a los trabajadores de esa empresa manufacturera, de esa fábrica, los trabajadores que participan directamente en el proceso de producción y cuya garantía de prestaciones sociales, así como todos los beneficios a empleados que corresponden a estos trabajadores, forman parte de la mano de obra directa y se imputan al costo de fabricación del producto. Pero no solamente está la mano de obra directa. Dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos la mano de obra indirecta, que es la que corresponde al personal que interviene en el mantenimiento y limpieza de los equipos de fábrica. Entonces, esa mano de obra indirecta, el personal que está allí y que se reconoce dentro de los costos indirectos de fabricación, la garantía de prestaciones sociales de esos trabajadores se imputa al costo de fabricación del producto, del inventario de ese producto terminado. En ese sentido, en ese tipo de empresas manufactureras, la garantía de prestaciones sociales que se está imputando al costo de fabricación de ese producto, a ese activo, no es deducible la renta, más no así en el caso del personal administrativo de esa misma empresa que no participa en la elaboración del producto, no participa en el proceso productivo. El personal administrativo, cuando se calcule su garantía de prestaciones sociales, que se calcula contra una cuenta de gasto, ese gasto, en el caso de ese personal, sí es deducible la renta porque corresponde a un egreso causado, se ha determinado conforme a la ley y no se ha imputado al costo de transformación de los inventarios. Ahora bien, eso es en cuanto a la garantía. Pero ¿qué ocurre con el acumulado por retroactividad que se reconoce a la fecha de cierre económico y que se calcula, por establecerlo así, el BAMENI número 9, que es un principio de contabilidad local y que las empresas tienen que cumplir con ello para estar dentro de los BENIF, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Ese cálculo retroactivo que genera el reconocimiento contable de ese acumulado por retroactividad contra una cuenta de gasto, ese acumulado se estima por establecerlo, por obligarlo así, un principio de contabilidad. Pero la Ley Orgánica del Trabajo no obliga a hacer ese cálculo al cierre del ejercicio económico. Si nosotros leemos bien el literal C del 142 de la ley, allí se obliga a hacer ese cálculo solo cuando culmina la relación laboral por cualquier causa. En ese sentido, este acumulado por retroactividad que se calcula, que se determina, que se reconoce contablemente, por establecerlo así, un principio de contabilidad local, que sirve para la toma de decisiones porque reconoce el impacto financiero de ese pago que se va a hacer en el futuro, pero que en modo alguno se calcula por obligarlo así la ley del trabajo, constituye una partida más para la conciliación fiscal de rentas. Porque financieramente es un gasto, pero fiscalmente no es deducible de la renta. En ese sentido, impacta en la conciliación fiscal de rentas y va en esa conciliación fiscal de rentas sumando a la utilidad. Acuérdense que financieramente se había reconocido como un gasto, pero fiscalmente no es un egreso deducible de la renta. Haciendo un resumen de todo lo que hemos expresado acá en el siguiente cuadro, podemos ver entonces que las prestaciones sociales
que se reconocen contablemente al cierre del ejercicio económico incluyen lo correspondiente a la garantía de prestaciones sociales acumuladas y el acumulado por retroactividad, que es la diferencia entre el cálculo retroactivo y las garantías acumuladas. Lo que corresponde a las garantías acumuladas se ha calculado de acuerdo con el 142 de la ley. Y en ese sentido son deducibles de la renta por ser un egreso causado, por ser determinadas de acuerdo con la ley, y son deducibles de la renta siempre y cuando no se imputen al costo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, numeral 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero el acumulado por retroactividad que aparece en el cuadro y que hemos descrito suficientemente en la charla, el acumulado por retroactividad que se reconoce contablemente al cierre del ejercicio económico y que representa la diferencia entre el cálculo retroactivo y las garantías acumuladas y que se reconoce contra una cuenta de gasto, ese gasto que se origina por un principio de contabilidad, más no porque la ley obligue a hacer ese cálculo retroactivo al cierre del ejercicio económico, es una partida más para la conciliación fiscal de rentas. Y es muy importante que estemos claros en todos estos aspectos, porque los profesionales de la ciencia administrativa y contable ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales. En ese sentido, no solamente asesoramos en materia de cómo determinar los beneficios laborales de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, no solamente asesoramos en cuanto al correcto reconocimiento contable de acuerdo con lo establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados, también el adecuado tratamiento fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta, de tal manera de no incurrir en una disminución ilegítima de la base de cálculo de un impuesto. Esto es muy importante manejarlo y por eso es que los profesionales de la ciencia administrativa y contable ofrecemos un asesoramiento en esta materia de manera integral para nuestros clientes. Este tema es bastante amplio, como ustedes pueden ver, solamente en el tema de prestaciones sociales relacionados con el impuesto sobre la renta, todo lo que hemos abordado. Ya en el pasado, el presidente de nuestro colegio, el colega Balmore Rosales, hizo también referencia al salario del impuesto sobre la renta y como pudieron ver, es un tema que involucra no solamente la parte de principio de contabilidad, la legislación laboral, sino lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, hay que tener un conocimiento integral de todas estas normativas. Y en este caso, para aquellos que deseen profundizar sobre el tema, acá les dejo mis redes sociales. Este servidor ha preparado una guía práctica donde abordamos no solamente el tema de las prestaciones sociales, abordamos el tema del tratamiento contable y el tratamiento fiscal de los pasivos laborales. Allí presentamos casos prácticos, caso también de asientos contables, notas explicativas para los estados financieros, donde abordamos todos los beneficios empleados, tanto de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, el boletín de contabilidad local, lo establecido en la legislación laboral local y lo que establece al respecto para el tratamiento fiscal la Ley de Impuestos sobre la Renta. De tal manera que si usted desea profundizar sobre el tema, acá les dejo mis redes sociales, usted puede escribir al correo que aparece en pantalla y gustosamente, sin ningún compromiso para usted, le podemos proporcionar información sobre el contenido de la guía, el valor de la misma y la forma de pago. De mi parte, ha sido un placer estar acá nuevamente con ustedes. Acá les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier inquietud, estamos completamente a la orden. Espero haber podido satisfacer sus inquietudes con respecto al tema, agradeciendo la atención prestada y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.